Tratados, narraciones o antiguos manuscritos con mensajes tan poderosos, polémicos o terribles que en su época tuvieron que ser fuertemente censurados, prohibidos o en algunos casos totalmente destruidos. Esta es la historia de aquellos libros que han causado fascinación y terror a lo largo de la historia. Y hoy vamos a conocer algunos de ellos. Así comienza La Noche Paranormal. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Desde aquí, Puebla, Zaragoza, les mandamos un saludo muy afectuoso. Estamos en nuestro episodio número 2, para saber sin fin, titulado El libro de la Biblia del Diablo y otros libros malditos. Estoy como siempre con mi compañero y amigo Armando Arellano, ya lo conocen. ¿Cómo estás, Armando? Hola, amigos, hola Ari, buenas tardes. Bueno, la verdad, muy contentos nuevamente de estar aquí y esperemos que este contenido sea de su agrado. Así es, Armando, y les queremos recordar que este episodio es traído a ustedes por Santa Cruz Branding Solutions, la publicidad de la nueva era. Visítenlos en su Facebook, Santa Cruz Branding Solutions. Y también por nuestro artista tatuador exclusivo, casi de La Noche Paranormal, Ricardo González, conocido como Saja Inc. También visítenlos ahí en sus redes sociales y díganles que van de parte de nosotros para que les puedan hacer un pequeño descuento. Y bueno, gracias a ellos pues les traemos este programa, ¿no? Muchas gracias y bueno, comenzamos con La Noche Paranormal. Adelante. El primer libro del que hablaremos el día de hoy se trata de la única Biblia en el mundo que entre sus fastuosas páginas cuenta con una imagen del mismísimo Satanás. En el pasado provocó la fascinación casi enfermiza de monarcas y reyes, e inclusive en algún momento de la historia llegó a ser considerado como la octava maravilla del mundo. Su nombre es el Codex Gigas, o mejor conocido como la Biblia del Diablo. Esta majestuosa obra es un enorme libro creado a partir de pieles de corderos con páginas de casi 1 metro de altura, con un peso de alrededor de 75 kilogramos y que además fue escrito con tintas orgánicas creadas a partir de la sangre de insectos. Esto era muy común, ¿no? En Sí. aquellas épocas, inclusive en los códices prehispánicos también podemos encontrar este tipo de Sí, escrituras con tintas, ¿no? Exactamente, orgánicas. sí. Se ha logrado datar el origen de esta grandiosa obra entre los años 1204 y 1230. Es decir, tiene una increíble antigüedad de al menos 800 años. El gigantesco libro contiene en su interior el Antiguo y Nuevo Testamento, 2 obras completas de Flavio Josefo, que era un historiador judío romano, algunos encantamientos mágicos, etimologías, tratados sobre la medicina y plantas. También contiene la Crónica Checa, que bueno, básicamente narra la historia de los primeros polacos que llegaron a la República Checa, ¿no? Bueno, en ese momento se llamaba la región de Bohemia. Sí. Y también contiene una necrología de personajes ilustres. Esto era súper común también en la época de los libros, para datarlos más o menos, ¿no? Uh-huh. Y también tiene un calendario. Ok. Ese es el contenido de la Biblia del Diablo. Pero vamos a hablar de su leyenda, que creo que esto es lo más importante y sobre todo... Del por qué se le denomina como la Biblia La Biblia del Diablo. Ahora vamos a entender por qué es la Biblia del Diablo. Digo, aparte de que el libro es grandioso en sí, porque podemos ver, tiene unas enormes dimensiones, está extraordinario. La leyenda de cómo se fue generado, Sí. es lo que nos va, lo más importante, lo más extraño. Sí, claro, sí, ¿no? De hecho, vamos a entender más adelante cómo está construido. Sí. Y bueno, seguramente va a crecer nuestra fascinación al respecto. La leyenda del Codex Gigas es casi tan fascinante y misteriosa como el libro mismo. Se cuenta que la enigmática obra fue creada por un monje perteneciente a una orden de benedictinos. Según las antiguas crónicas, dicho monje incurrió en una grave e imperdonable falta a su código monástico. En ninguna de las versiones que encontré se dice por qué falta incurrió, pero se estipula que probablemente sea una falta sexual. Ah, ok. Ok. Sí, porque sí, incluso se ha buscado esa información. ¿Sí? No. No hay nadie que te pueda dar la ciencia cierta que de que fue castigado. Sí, no hay, de hecho no encontré ninguna pues aseveración acerca de cuál fue exactamente el motivo, pero bueno. Después de esta falta, bueno, más bien a raíz de esta falta y por este motivo fue condenado a morir emparedado en algún oscuro rincón de un antiguo monasterio de Podlajice, en la región de Bohemia, que como decíamos es la actual República Checa.
Que, por cierto, esa manera de morir pues era realmente brutal, ¿no? Sí, sí, exactamente, ¿no? Se practicaba mucho, por ejemplo, aquí en México, en los monasterios también, Sí. ¿no? Las monjas también morían, bueno, solían ser sacrificadas de esa forma, ¿no? Pero bueno, es que en algunos casos, igual, bueno, aquí en México, en algunos lugares, llamámoslos casonas o haciendas, Conventos. el propietario pues se sentía dueño, se sentía parte de su casa, entonces Sí. al morir pues lo que él pedía pues era que no lo enterraran, que quedara emparedado. Sí, que quedara como parte de esa propiedad, ¿no? Sí, sin embargo, en este castigo los metían vivos. Sí, exactamente. O sea, era peor, ¿no? Y más ibas claustrofóbico, sí, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de hecho, los metían entre las paredes, las tapaban y morían de hambre, de asfixia, no sé, de sed. Era una muerte horrible, ¿no? Claro. Pero bueno, sin embargo, la noche previa a su terrible castigo, el monje solicitó desesperadamente el perdón de la corte benedictina, para lo cual se comprometió a escribir una obra sin precedentes que llenaría de orgullo y prestigio a la orden monástica. Según el monje condenado, esta obra incluiría todo el conocimiento de la humanidad y, por si esto fuera poco, se comprometió a elaborar el titánico trabajo en tan solo una noche. Obviamente, esto era una tarea humanamente imposible, por lo que la corte de monjes benedictinos no tuvo problema en conceder aquella inusual petición al desesperado hombre, ¿no? Sí. Era una medida obviamente desesperada, ¿no? Prácticamente se encontraba al borde de la muerte y pues era su última noche, digamos, ¿no? Sí, de alguna manera. Al amanecer iba a seguir pues sí, le iban a aplicar el castigo, ¿no? De alguna manera buscar algún sustento para su perdón. Sí, es un instinto de supervivencia ya más que nada, ¿no? Sí, ya una medida sí, claro. Pues bueno, no obstante, se le proporcionó todo el material necesario para comenzar con aquella imposible tarea. Pese a los grandes esfuerzos del monje, era obvio que inevitablemente perdería la carrera contra el tiempo. Así que en algún punto, cerca del amanecer y ante la angustia de sufrir una terrible muerte, como la estábamos comentando, tomó una drástica decisión. Según la leyenda, el monje ofreció su alma al arcángel caído Lucifer a cambio de que con su gran y oscuro poder retrasara el amanecer hasta que el monje terminara el gigantesco libro. Así que Lucifer apareció en la oscura y fría celda del monje para aceptar el trato. La condición era que la magnífica obra debía incluir en una de sus páginas una ilustración del demonio como prueba inequívoca del pacto. Y es precisamente esa imagen, que por cierto se encuentra en la página 577 del Códex, la cual daría origen al nombre con el cual se le conoce actualmente, que es la Biblia del Diablo. Y sí, es un diablo increíble, ya pudieron ustedes ver las imágenes. Es extraordinario la forma en que está plasmado. Digo, si ya de por sí el libro es impresionante, sí, el encontrar dentro de una Biblia la imagen de Lucifer tan grande, sí, es increíble. Y sobre todo para esa época, ¿no? Tan marcado, ¿no? Tan como lo describen. Sí, exactamente. La leyenda no menciona nada más sobre el destino del monje, pero el libro aparecería sobre los años 1295, cuando debido a diversos problemas económicos, el monasterio de Podlajice decidió vender el Códex, para ese entonces ya era conocido como la octava maravilla del mundo, a otra orden monástica conocida como la Orden de los Monjes Negros. A partir de ese momento, la Biblia del Diablo comenzaría un largo peregrinar hasta que en 1594 caería en manos del emperador del Sacro Imperio Romano, Rodolfo II. Y este es todo un personaje, no es la primera vez que lo vamos a mencionar. Era conocido por su fascinación por temas proféticos, de hecho tenía mucha relación con Nostradamus. Y bueno, se le conocía por ser por tener conocimientos de alquimia y de ocultismo. Realmente vamos a ver que este es uno de los personajes oscuros de la Edad Media. Y vamos a entender más adelante por qué, ¿no? Pero bueno, finalmente en 1648, hacia el final de la Guerra de los 30 años, que fue una guerra entre potencias europeas, más o menos entre 1618 y 1648, el libro sería tomado como botín de guerra por parte del ejército sueco y al día de hoy se encuentra bajo supervisión de la Biblioteca Nacional de Suecia, que es su última morada, el Códex. De hecho, ahí todavía está exhibido. Me parece que en 2017 fue llevado a la República Checa, otra vez, a la Biblioteca Nacional de Praga,
para exponerlo, ¿no? Digamos que regresó a su lugar de origen, pero lo regresaron unos meses después. De hecho, hay algunas páginas en donde te lo muestran digitalizado. Sí, exactamente. Incluso puedes descargar por PDF. Porque ya no lo tienen a la mano, no lo tienen a la puede. vista. Sí, Incluso por algún incendio que ocurrió en su antigua morada, en donde se incendia el lugar en donde residía el códex, y alguien lo avienta. Alguien lo avienta, sufre algunos daños. Sí, sufre algunos daños, precisamente por eso toman la decisión de pues ya guardarlo. O sea, sí, de hecho, algunas de las páginas se han analizado y guardan restos de este humo, ¿no?, que se provocó del incendio, y están de alguna forma marcadas. Pero bueno, se cree que la monumental obra trajo consigo numerosas maldiciones para las personas que llegaron a poseerlo, lo que por supuesto ayudó a alimentar aún más la leyenda sobre su origen diabólico. Sin embargo, el misterio del códex, que esto está súper interesante, no se queda allí, pues tras varios análisis de caligrafía y las tintas utilizadas para la escritura del mismo, se ha llegado a la conclusión de que en efecto el libro fue escrito por una sola persona y que en teoría hubiese tardado alrededor de 25 a 30 años con técnicas modernas para concluir una tarea pues tan monumental, ¿no? También se ha llegado a la conclusión de que podría haber tardado 5 años sin descansar, sin dormir, sin enfermarse, sin nada, ¿no? O sea, dedicados enteramente al libro. O sea, es una tarea titánica. Sí, realmente es bárbaro el tiempo, sin dormir, sin comer, sin las necesidades básicas. Sí, no, sin comer, o sea, nada. Aún así son 5 años. En un lapso... Sí, realmente. Y eso no es lo increíble. Bueno, digo, ya es demasiado grandioso, pero bueno. No obstante, y algo que ha desconcertado a la comunidad científica, es que los numerosos análisis de la tinta parecen revelar que el libro completo se elaboró en máximo 24 horas. Sí. Sin lugar a dudas, la Biblia del Diablo es uno de esos enigmas que hoy en día no tienen explicación. ¿Cómo se realizó este análisis de la tinta? Pues bueno, supongamos que se hubiese tardado entre 25 y 30 años en elaborarlo, ¿no? Entonces digamos que de la primera letra a la última que se escribió, tuvieron que haber pasado, la tinta tuvo que haberse desgastado 25 años. Sin embargo, no presenta ese desgaste. Sí. Y la caligrafía es igual, todas las letras están escritas por eso determina que es la misma persona, la misma ¿no? Tinta, sí, de hecho no cambia. La forma de iluminarlo también, todo apunta a que sea una sola persona. Pero lo increíble de aquí es que para tan gran libro tuvo que haber sido realizado, o al menos lo que la tinta y los análisis dicen es que se tuvo que haber realizado en 24 horas, que eso es increíble. Sí, de hecho es lo que se menciona, que fueron 24 horas. El libro mide poco menos de 1 metro. Sí, alrededor de un metro, sí, exactamente, sí, de altura. Y realmente es muy pesado. Sí. O sea, una persona sola no lo puede cargar. No, pesa 75 kilos, de hecho. Es el peso promedio de un hombre. Sí, exactamente. Entonces, bueno, con estos datos, pues, nos te das cuenta de que es un libro gigantesco, de que es un libro realmente imponente. Sí. En un lapso de 24 horas, pues, es imposible, no se puede realizar ni siquiera un libro, no sé, de algunas 300, 200 páginas. No, es imposible. Aparte de todo lo que es la recubierta, lo que es el empastado, lo que es los detalles precisos, que obviamente en ese entonces la caligrafía era muy distinta, ¿no? Y más elaborada. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo te tardas en realizar ese tipo de letras? Sí, ¿no? El estudio que se realizó, efectivamente, son 5 años, pero en un proceso de que una persona sin necesidades básicas, sin dormir, sin ir al baño, sin comer, de lleno, ¿no? Sí, no. Entonces, realmente eso es imposible también. Imposible. Yo también llegué a la conclusión de que tiene que haber algún misterio sobre ese libro, increíble. Pero bueno, esas son las historias que tenemos que traer aquí en la Noche Paranormal. Nuestro siguiente libro es una obra cuya búsqueda ha obsesionado a muchas personas a lo largo del mundo. Desde su primera mención en el año 1927 por el escritor Howard Philip Lovecraft, maestro del horror cósmico, por cierto, el Necronomicon se convertiría en uno de los libros más polémicos de toda la historia. Inclusive al día de hoy, su existencia continúa siendo debatida por numerosos círculos de escritores e intelectuales. Según Lovecraft, el Necronomicon era en realidad una traducción griega de un libro del siglo VII que llevaba por nombre Hal-Asif, que era el sonido, o más bien así nombraban al sonido que hacían los insectos, ¿no?
Fue escrito por un árabe de nombre Abdul al-Hazred, mejor conocido como el poeta loco de Sanaa, quien, según Lovecraft, había pasado la mayor parte de su vida en uno de los lugares más recónditos e inhóspitos del planeta, el desierto de Dana, un lugar que era habitado por espíritus malignos y monstruos mortales. En este lugar recopilaría una serie de doctrinas tan oscuras y terroríficas que eventualmente lo harían volverse loco. Se cree que el poeta árabe recopilaría el Al-Asif todas estas doctrinas antes de su horrible muerte, cuando fue devorado horriblemente a plena luz del día y frente a una gran multitud por un monstruo invisible. Lovecraft afirmaba que hacia el año 950 el Al-Asif había circulado en secreto entre los filósofos más destacados de la época. Y fue en ese momento, en algún punto de ese tiempo, en que se llevó a cabo su traducción al griego, con el título Necronomicon. A partir de este punto, y durante 100 años, el libro se convertiría en una guía para brujos y hechiceros para realizar los más terribles experimentos con otros seres humanos. Motivo por el cual obviamente fue prohibido y casi totalmente erradicado durante la Edad Media, con excepción de algunos ejemplares que lograron sobrevivir y que de hecho habían sido traducidos al latín. Uh-huh. Y bueno, según Lovecraft, estos manuscritos que quedaban, estas traducciones, que todavía se encontraban presentes, estaban en algunas bibliotecas de España, en Inglaterra, Francia, en Estados Unidos y también en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ese momento, en 1927, de esa primera mención más bien de 1927 por Lovecraft, el Necronomicon se convertiría en uno de los libros más buscados de la historia y hasta inclusive me atrevería a decir que en la actualidad todavía. Todas las búsquedas han resultado infructuosas y se ha llegado a la conclusión de que en realidad se trataba de una obra ficticia del escritor estadounidense para dotar de mayor misticismo a sus obras. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿En realidad el Necronomicon es un engaño o podría ser uno de los libros más secretos de toda la historia de la humanidad? Pues en distintos rituales, en distintas investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que se ocupa para diversos rituales. Okay. Comúnmente, pues algunos lo conocen como obviamente su traducción sería el libro de los muertos. El libro de los muertos, ok. Mucha gente lo ha mencionado alguna vez, que ha tenido o que ha conocido a alguien que lo ha leído. Sí. Y ¿qué pasa al respecto? Cuando ocurre esto, cuando alguien lee el libro, ocurre una maldición. Okay, o sea, mueren de una manera muy trágica, muy horrible. De ahí su fama de libro maldito. Exacto, ejemplo, ¿no? Sí. En lo que se ha llegado a la investigación, la gente que ha, digamos, conocido a alguien que lo haya leído, siempre coinciden en lo mismo, ¿no? Que quien lo posee, quien lo lee, sufre de alguna maldición y de una muerte muy trágica, muy desgarradora, muy horrible, ¿no? ¿Dolorosa? Sí, demasiado. Pues bueno, ahí está la historia del Necronomicon de Lovecraft, que por cierto es un escritor fantástico. Vale la pena darle una oportunidad si no se han acercado a su literatura. Es un poco difícil comenzar por obras demasiado complejas. Por ejemplo, yo les recomiendo empezar con Dagon. Ese fue mi primer libro, más bien la primera historia que leí de Lovecraft. Y bueno, no es tan pesada, ¿no? Ya a partir de ahí puedes irte con Las Montañas de la Locura o con La Llamada de Cthulhu, que por ejemplo Cthulhu es uno de sus personajes fantásticos, ¿no? Más conocidos, sin embargo, pues no es el más terrible de toda su mitología. De hecho, Lovecraft sí es un personaje que debería también tener su propio programa en La Noche Paranormal. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Digo, ¿ustedes qué piensan? Déjanos ahí en la caja de comentarios. Recuerden, visítenos ahí en @lanochepodcast en Facebook, en YouTube o también en nuestro canal de Instagram. Pero ¿qué les parece si continuamos con el siguiente libro maldito? Adelante. Esto va poniéndose más grave, El Martillo de las Brujas. Ahora toca el turno de un libro responsable de entre 3,000 y 10,000 horribles muertes tan solo en Europa. El 85% de estas víctimas fueron mujeres inocentes. Se trata del primer gran manual para la caza de brujas y hechiceras.
Fue utilizado entre los siglos XV y XIX como arma principal contra la brujería y herejía por ministros, jueces civiles, magistrados y sacerdotes de una institución conocida como el Santo Oficio o la Santa Inquisición. Este manual fue elaborado por 2 sacerdotes inquisidores, Heinrich Kramer, que era un anciano inquisidor que probablemente estaba emocionalmente trastornado y que por cierto era muy malo como inquisidor, perdió varios juicios, y también por Jacob Springer, un profesor de teología de la Universidad de Colonia. Ambos serían los creadores de uno de los libros más malvados de toda la historia, el Malleus Maleficarum, mejor conocido como el Martillo de las Brujas, o su nombre completo sería el Martillo de las Brujas para golpear a las brujas y sus herejías con poderosa fuerza, lo cual creo que nos deja claro, ¿no? Sí, realmente. ¿Cuál era su objetivo? Sí, claro. El Martillo de las Brujas fue publicado entre 1486 y sería utilizado en países como Alemania, España, Suiza, Francia e Italia, entre otros muchos países que lo usaron, ¿no? Para condenar a miles de mujeres que se creían tenían prácticas heréticas o relacionadas con la brujería. El Martillo de las Brujas resultaría ser una obra de carácter misógina, súper misógina, ¿no? Que entre otras cosas establecía los estereotipos tradicionales de las brujas. Aquí les pido que hagamos un ejercicio. Vamos a tratar de imaginar, vamos a idealizar una bruja, ¿no? Cuando tú escuchas la palabra bruja, ¿qué se te viene a la mente? Sí, obviamente, pues el estereotipo típico, ¿no? Sí. Claro. Volando, sí. en un Scott, bueno. Toda esta descripción viene precisamente de este libro. Sí. De hecho, establecía la vestimenta, su comportamiento, ¿no? Qué hacían, por ejemplo, la elaboración de pociones, el dominio de la naturaleza. El incluso volar. Volar, y también sostenía que, bueno, las brujas eran aquellas mujeres que tenían prácticas sexuales con los demonios directamente. Sí, realmente en este caso con Lucifer, ¿no? El que, sí. eran muy misóginas en ese sentido, ¿no? Sí. O sea, sí, de acusar directamente a la mujer, ¿no? Porque sí. realmente no había acusación sobre los hombres. Bueno, desde el título, Malleus Maleficarum, no es Maleficorum, es Maleficarum, ¿no? Sí, Entonces sí. Es acusando a las mujeres, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, el libro era, o más bien se trataba de un compendio que analizaba de forma sistemática a los diferentes tipos de brujas. También recogía una serie de casos prácticos, frutos de las experiencias de Kramer y Springer, que como decíamos, no eran tan buenos inquisidores, porque siempre perdían. Y por último, establecía numerosos métodos de tortura que debían utilizarse con las mujeres que resultaran sospechosas de prácticas de brujería. Sospechosas, más no realmente no, obviamente enjuiciadas, ¿no? Bueno, por si fuera poco, afirmaba que aquellos quienes negaban la existencia de la brujería eran herejes y por lo tanto podrían ser sujetos a juicios inquisitoriales. O sea, si tú decías que eso no era cierto, que no existía, sí. Ya te convertías en un hereje y te podían enjuiciar. O sea, tendrías que estar sujeto sí. a... O sea, no había forma de defenderse. Sí, no, claro. no, o sea... Era muy difícil en ese entonces estar en contra de lo que la Inquisición te imponía. Sí, ¿no? Si estaba establecido no podías ir en contra de eso, ¿no? Y sobre todo, vamos a ver por qué. Aunque no lo creyeras. No importa que no lo creyeras. O sea, tú tienes que estar sujeto a las normas, a las leyes que te están imponiendo en ese entonces. De hecho, de cierta forma, tenías que estar de acuerdo, tenías que creerlo forzosamente. Si no, te convertías en un hereje. Te volvías parte parte del problema, ¿no? No importa que no creyeras, te volvías. Sí. Bueno, pues no contentos con todo esto, durante su etapa como inquisidores, Kramer y Springer habían encontrado cierta resistencia por parte de varias autoridades eclesiásticas y civiles ante sus procedimientos poco ortodoxos y en muchos casos extremos. Y también se decía que completamente irracionales, y creo que con toda causa, ¿no? Sí, con todo conocimiento de causa. Por eso decimos que Kramer, de hecho está en las crónicas que Kramer perdió varios juicios, ¿no? Pero bueno, le dieron solución a esto. Por este motivo, se vieron a la necesidad de solicitar al Papa Inocencio VIII una bula papal que los autorizara a seguir ejerciendo sus innovadores métodos inquisitoriales. El Vaticano accedió a conceder estas bulas papales personales, esto es súper importante, personales, para que ambos continuaran ejerciendo sin mayores complicaciones.
Sin embargo, de forma totalmente consciente y malintencionada, Kramer y Sprenger decidieron colocar estas bulas papales como prólogo, en las primeras ediciones del Martillo de las Brujas. Con ello, el libro se transformaba en una auténtica arma legal eclesiástica para perseguir y sentenciar mujeres acusadas de brujería. En pocas palabras, con ese libro era suficiente, o más bien ese libro era suficiente para saber, o más bien para enjuiciar completamente a las brujas. ¿Por qué lo decimos? En ese libro te decía qué era la brujería, qué eran las brujas, quiénes podían ser acusadas de brujería, cómo debían ser torturadas o en su caso ejecutadas, y también te daba la autorización papal para llevar a cabo todos los métodos descritos anteriormente, ¿no? Y obviamente sin consecuencia alguna. Aún así se comenta, se dice que realmente no existió esa confirmación papal. Es una confirmación personal, pero no hacia el libro. Ajá. Sí, o sea, realmente sí tenían el permiso para seguir con esos métodos, pero no para elaborar el libro. Exactamente. Sí, y ellos lo pusieron como el prólogo, sí. y pues realmente ahí ya tenían toda la estructura armada, ¿no? Pues bueno, de hecho, gracias a esta maniobra que habían hecho, el Martillo de las Brujas pasaría a ser el arma principal de los inquisidores en Europa y algunas partes de América Latina, principalmente colonias españolas, obviamente. El libro llegó a ser tradicionalmente conocido como el Canto de Guerra del Infierno, y pese a que nunca fue reconocido por la Iglesia cristiana como un libro oficial para las prácticas inquisitoriales, sí que era utilizado en la mayoría de sus cortes, sobre todo en las pertenecientes a las iglesias protestantes. Esto también es súper importante. Vamos a ver que varios años después, por ejemplo en los juicios de Salem, se llegaron a utilizar este tipo de libros, ¿no? Para enjuiciar a las mujeres. Sí, pero más que nada sí se usó por la iglesia cristiana, pero la iglesia protestante sí la tomó como algo oficial para ellos. Sí, sí que... Perdón, sí, como un arma. Sí, es diferente tipo de maneras de ver las cosas. Sí, ¿no? exactamente. Pero entonces, ¿cuál era la práctica o cuáles eran las prácticas que podían llevarte a ser considerada como una bruja? Pues bien, entre otras, salir por las noches, no depender de un hombre, conocer los beneficios de las plantas, realizar ungüentos o pociones, tener lunares o pecas, ser una mujer atractiva o negar que eras una bruja cuando cualquier persona te acusaba de serlo. Pero si este último era el caso, existía una forma de comprobar tu inocencia, así que no se preocupen. Se llamaba la prueba del agua, la cual consistía en atarte de pies y manos y arrojarte a un estanque. Si morías, significaba que eras inocente. Pero si te salvabas, pues significaba que eras una bruja. Y de todas maneras te mataban. No, pero de hecho, si llegabas a sobrevivir y, bueno, ya después de todo esto, te podrían someter a cualquiera de los horribles métodos de tortura medievales que inclusive establecía el libro, ¿no? Hasta que finalmente confesaras tu culpabilidad. Posteriormente serías condenada a la hoguera o a morir de otro tipo de... Bueno, si no morías durante el proceso de prueba, pues ya te condenaban a la hoguera. Y bueno, creo que después de esto es fácil imaginar por qué el Martillo de las Brujas es probablemente el libro que ha causado mayor cantidad de muertes de mujeres inocentes en la historia de la humanidad. Inclusive hay algunos enfoques historiográficos que dicen que pudo haber causado 125,000 muertes. Pero bueno, eso es totalmente debatible. Algunos dicen que entre 3,000 y 10,000, y otros que pudo haber causado alrededor de 125,000 muertes. La cifra puede incluso extenderse un poco más. Las opciones para detectar a una supuesta bruja realmente eran muy básicas, ¿no? O sea, muy quisquillosas incluso. Sí. Bueno, te podían acusar de cualquier cosa. Cualquier cosa. Y era difícil defenderte. Ahora, el punto, por ejemplo, el tener ciertos lunares es realmente es inverosímil. Sí, ¿no? de hecho, el método, ahorita que lo comentas, por ejemplo, si tenías lunares o pecas, ¿cómo comprobaban que realmente no eres una bruja? Había pinchadores, que eran personas precisamente que se dedicaban a picar las pecas o los lunares. Si sangraban, significaba que eras una bruja. Y entonces pues ya te enjuiciaban. O sea que no había manera alguna de tratar de salir libre de algún... No. De que fueras acusado. No, o sea, ya realmente si fuiste acusado de algo, buscar la manera
de demostrar que realmente es una bruja, ¿no? O sea, era no hay imposible. ninguna posibilidad de salvarse. No, de hecho, bueno, sí hay algunas personas que pudieron librarse de estos métodos de tortura, pero básicamente eran conocidos de algún sacerdote o de alguna familia importante. ¿Y cómo la salvaban? Pues bueno, enviaban a los abogados que, bueno, pertenecían a la iglesia, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, ellos mismos te salvaban. Sin embargo, nadie te salvaba del proceso. No, el proceso lo tenías que llevar. Muy difícil. Sí, o sea, pues realmente si no salías muerto, salías Traumado de por vida, trastornado. mutilado, Sí, no, realmente por eso se dice que que el martillo de las brujas causó alrededor de 125,000 muertes. Y no solo el martillo de las brujas, o sea, el movimiento inquisitorial, ¿no? En sí, porque pues realmente era súper difícil. Y aparte, pues como decíamos, el 85% de mujeres acusadas, bueno, más bien el 85% de personas acusadas, pues eran mujeres, ¿no? Sí, no, digo, o sea, la Inquisición viene siendo una cosa distinta, pero viene sujeto a una ley establecida por este libro. Sí, básicamente es de esa forma en la que lo comentas. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué creen? Digo, es un poco fuerte, digamos, Cruel. cruel, demasiado cruel, pero bueno, pues es parte de la historia, ¿no? Injusto también. Y realmente, pues estas ejecuciones, digo, como decíamos, crueles o no, pues se llevaron a cabo. Entonces, Sí. pues es un tema complicado, es un tema difícil de hablar, pero pues así pasó. Esto fue lo que provocó el martillo de las brujas. Ahora, acerca de Kramer, sí que es uno de los escritores del martillo de las brujas, sí está súper documentado que era muy malo, que era muy malo como inquisidor, y de hecho tenía un trauma. Como no lo dejaban realizar estos procedimientos extremos y todo esto, pues fue creando como cierto resentimiento, ¿no? Y no solamente hacia los tribunales inquisitoriales, sino también hacia las mujeres. Entonces de ahí que viniera y que empezara a atacar, ¿no? De ahí lo despiadado. Sí, ¿no? porque de hecho, o sea, antes de esto sí existe el movimiento inquisitorial, pero no es así, no está definido totalmente, ¿no? O sea, realmente no hay una claridad respecto a las cosas que te pueden acusar. O sea, si eres una bruja, se usaba, por ejemplo, el concepto de un hereje, ¿no? Sí. Pero un hereje podía englobar muchísimas cosas, no solamente el ser bruja, ¿no? Si no creías en lo establecido en ese momento, fueras hombre o mujer, pues eres un hereje, ¿no? Si tenías otro tipo de creencias, si pertenecías a otra religión, ¿no? O inclusive si no pertenecías a ninguna religión también, ¿no? Sí. Sí, es complicado el tema, pero sí, así es la verdad, así pasó. Sí, muy fuerte realmente. Muy ¿Ustedes qué piensan? horrible. Ahí déjenlo en la caja de los comentarios. Envíen sus WhatsApp al... ¿Cuál es su número de contacto? Es al 2215 90 98 31. Ahí pueden enviarnos sus WhatsApp, sus mensajes, sus saludos. Los vamos a estar leyendo al aire también. Y pues bueno, lamentable, pero bueno, vamos a continuar. ¿Te parece? ¿Les parece? El siguiente manuscrito del cual hablaremos posee una antigüedad de alrededor de 550 años. Y lo más sorprendente es que a día de hoy no conocemos el significado de ninguna de las palabras escritas a lo largo de sus 230 páginas. Según los numerosos estudios que se han realizado alrededor del enigmático texto, se cree que el manuscrito Voynich podría tratarse de un compendio de conocimientos alquímicos, herbolarios o hasta mágicos. Esto debido a los numerosos y peculiares dibujos que se encuentran en su interior. Que bueno, básicamente son coloridas imágenes o representaciones de algunas plantas imaginarias, de unas esferas Sí, realmente. celestes y algunas mujeres desnudas, ¿no? Entonces por eso también se cree que podría ir también por el lado de la hechicería y de la magia y todo esto, ¿no? O inclusive hasta profecías, ¿no? Pero aquí lo curioso es que no es un texto legible, o sea, no es un idioma convencional, un idioma que se pueda traducir. Exactamente, sí. Existen un montón de, bueno, entre sus imágenes existen animales que incluso, pues, no existen, hierbas, plantas que tampoco existen, simbología demasiado extraña que no tienen un patrón, digamos, convencional como algunos otros textos o incluso en algunas otras culturas. Ok. O sea, realmente es pues, muy intrigante porque hasta la fecha no tiene una tradición literal. O sea, realmente perfecto, sigue siendo un misterio. Sí, de hecho sigue. Básicamente el principal es que se trata de un libro basado en alquimia.
Sí, lo estamos viendo de hecho ahorita en pantalla, como pueden ver. Sin embargo, no sí. se llega a esa conclusión aún. Sí, pero también llama la atención lo elaborado que está, ¿no? Porque incluso también se ha llegado a presentar que es una broma. Ah, que es un invento, que ¿no? es un invento. De hecho, a eso vamos en unos pero minutos. Bueno. Pero sí, de hecho, pues digo, el enigma está ahí, no se Sí. puede descifrar, no se sabe al día de hoy qué representan estos símbolos y ni siquiera hay una correlación con otro tipo de lenguaje, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el español, en el inglés o en el francés, hay algunos caracteres que siempre se repiten constantemente, ¿no? Pues bueno, aquí en el manuscrito Voynich no se presenta esa situación. Ahí realmente todos los caracteres son diferentes. Entonces, no sé, se ha llegado a creer que inclusive podría descifrarse a través de una clave matemática, pero igual nunca se ha encontrado. Sí, no, o sea, se puede inventar un montón de... Sí. Se puede estipular distintas situaciones, pero por el momento Sí, no. sigue en completo misterio. Sí, exactamente, tienes toda la razón. De hecho, se cree que el manuscrito fue elaborado por una sola persona, que utilizó un lenguaje secreto pero bien estructurado. Y aunque en principio la clave para entender el lenguaje de aquella escritura pareciese sencilla, en la actualidad no se ha podido descifrar ni uno solo de los caracteres del extraño lenguaje. La primera mención del manuscrito se remonta hasta el siglo XVI, cuando es hallada en un monasterio inglés, que de hecho fue encontrada por un saqueo que ordenó el rey Enrique VIII de Inglaterra, que bueno, también es todo un personaje. Pues asesinó a todas sus esposas. Sí. Y bueno, tiempo después llegaría a las manos de uno de los personajes más sobresalientes de Inglaterra, de la Inglaterra renacentista. Y yo creo que todas las personas amantes del ocultismo que nos están viendo sabrán de quién se trata. Se trataba de John Dee, un personaje que levantó todo tipo de opiniones a su alrededor, pues era un sabio dedicado al estudio de la alquimia, la adivinación, las matemáticas, la astrología, y sería reconocido como uno de los ocultistas más famosos de toda la historia. Incluso se cree que este personaje era poseedor de muchos de los conocimientos secretos de la humanidad. Pues bien, según las crónicas de o más bien, según las crónicas de la época, John Dee en algún momento entregaría el manuscrito como regalo al excéntrico emperador del Sacro Imperio, Rodolfo II, quien, como hemos mencionado anteriormente, también era poseedor del Codex Gigas, o la Biblia del Diablo. Y otra vez vuelve a aparecer este personaje del que estamos hablando, es súper conocido, súper famoso, y sí era un personaje totalmente extravagante, al menos así se señala, ¿no?, en las crónicas, extravagante. De hecho, él tenía una super colección de todo este tipo de artículos relacionados con el ocultismo, y era súper aficionado a la magia. Y también otra cosa es que era súper aficionado a los autómatas. Estaba obsesionado con los autómatas de la época, ¿no? Digo, podrían ser muy básicos, pero realmente él estaba así, tenía en su colección, obviamente de artículos y todo este tipo de cosas, pues tenía varios autómatas. De hecho también, y esto es un dato súper curioso, él creó un ejército de gigantes y enanos que estaban a su servicio. Obviamente más como para diversión. Pero, o sea, ¿a qué te refieres? Sí, bueno, reclutó a varias personas. Ah, ok. Que eran, pues, bastante altos. Que tenían probablemente alguna enfermedad y que eran, bastante altos o bastante, bajos. Ah, ok. Y, pues creó un ejército, ¿no? Bueno, una compañía del ejército a su servicio, entonces sí era... Sí. Era todo un personaje, pero bueno, pues también... Icónico, ¿no? Sí, de hecho, pero bueno, también como podemos ver, era el poseedor del Codex Gigas, entonces tenía muy buen conocimiento en sus manos, ¿no? O al menos en sus vitrinas. No sabemos si realmente era súper estudioso de este tipo de cosas, ¿no? O simplemente estaba fascinado con esto, ¿no? O estaba rodeado por personas que... Bueno, sí, algo debe de tener, ¿no? O sea, algo debe de haber para centralizarte tanto en ese tipo de temas. Sí. Más que nada en ese tipo de textos. Sí, de hecho, bueno, en alguna parte de su vida terminó loco y sería relevado del gobierno por sus propios familiares. Entonces, de hecho, así fue como terminó Rodolfo II de gobernar el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero bueno, finalmente el manuscrito cambiaría de dueño en unas cuantas ocasiones más,
y tras infructuosos intentos por develar su contenido, el manuscrito terminaría en la colección de un colegio jesuita en las cercanías de Roma, en donde finalmente sería adquirido en 1912 por el bibliófilo americano Wilfrid Voynich, que bueno, él era un coleccionista de libros extraños, él de hecho solo se dedicaba a eso, quien emplearía una pequeña fortuna para elaborar copias fotostáticas de todo el texto, ¿no? De todo el manuscrito, y los envió a los mejores criptólogos del mundo. Sin embargo, al menos hasta el día de hoy, el manuscrito Voynich se ha negado a develar sus innumerables secretos. Sí, como lo habíamos mencionado, ¿no? O sea, realmente su contenido, el tanto ilustrativo como textual, pues viene siendo un misterio, ¿no? Porque realmente no... Es indescifrable, indescifrable. Sí, perdón. Y realmente no coincide con nada de lo convencional. Incluso si existiera alguna especie de codificación, quizás tal vez habría unas obras similares. Ah, claro, sí, es cierto, sí. O sea, igual no serían muchas, ¿no? Pero... Sí, tendría alguna similitud con algún lenguaje, ¿no? Sí, digamos, el sello de una persona. O sea, ok, sí. Alguien que fabrica algo tan elaborado, lo platicábamos el programa anterior, ¿no? Lo que es con lo que fue Jack el Destripador, que tenía que, de alguna manera, darse a conocer. Sí, buscaba el reconocimiento, exactamente, ¿no? Si ¿no? habías creado algo tan espléndido, tenías que, recibir algo de ego, ¿no? Sí, reclamar el crédito claro. de eso que estabas creando. Entonces, en este caso, si fue algo, no sé, alguna codificación extraña, en algún punto debería existir otro texto similar o con la misma escritura, con el mismo códice, ¿no? ¿no? Sí, claro, sí, para que pues, no sé, o sea, exista crédito a la persona que lo creó, porque realmente, bueno, aquí ni siquiera sabe quién realmente lo escribió. No, realmente creo que nunca vamos a saber. El libro apareció de la nada, no tiene ni siquiera autor, sin embargo, bueno, tiene un texto muy, muy extraño y no hay nada que se le asemeje. Claro, pero también, bueno, aquí vamos a tomar en cuenta que el manuscrito Voynich fue hallado también en un monasterio. Entonces, igual que el Codex Gigas, entonces de ahí también podría provenir su anonimato, ¿no? Quizás como parte de su penitencia de algunos monjes lo realizaban. Digo, no sabemos realmente cuál es el origen, pero podría ir también puede ser, por ahí, ¿no? Puede ser también. Sí, más o menos podría ser. Pero bueno, toca hablar de una de las obras maestras de la literatura universal, y que sin lugar a dudas es merecedora de un futuro capítulo exclusivo para la Noche Paranormal. Pero hoy nos enfocaremos en una parte específica de ese texto. La obra se comenzó a publicar en el año 1304. Está escrita en lenguaje toscano, que es la matriz del italiano, y se encuentra estructurada en 3 partes principales. A lo largo de sus 99 cantos, narra el increíble viaje del autor, guiado por el poeta clásico Virgilio y su amor imposible, que se llamaba Beatriz. Y a través de los círculos más recónditos del infierno, pasando por el purgatorio y finalmente concluyendo en el paraíso. Inequívocamente estamos hablando de la Divina Comedia. Creada por el grandioso poeta, escritor y político florentino Durante di Alighiero, o mejor conocido como Dante Alighieri, quien había sido desterrado de Florencia hacia la ciudad de Rávena. Obviamente esto es debido a que tenía fuertes ideales políticos, ¿no? Y aquí vamos a ver que esto va a influir demasiado en la elaboración de la Divina Comedia. De hecho, lo podemos retomar aquí ahorita un poco más adelante, pero los ejércitos papales toman de alguna forma Florencia, es la cuna del Renacimiento, ¿no? Entonces, obviamente todos los artistas querían estar en ese lugar, sí, ¿no? Realmente era la capital del mundo. Y bueno, de hecho, el Papa Bonifacio VIII, que en ese momento se encontraba pues en el poder a la cabeza del poder del Vaticano, decide tomar con sus ejércitos papales, o más bien entrar a Florencia y tomarla. Okay. Y obviamente Dante era uno de los opositores de Bonifacio VIII. Pero bueno, entonces lo que hacen es desterrarlo, lo condenan a 2 años primero, 2 años fuera de Florencia, y a pagar una suma que no se podía pagar, ¿no? Aunque Dante no era tampoco de la clase baja,
era imposible reunir estos fondos para la época, ¿no? Okay. Entonces, a que quisiera regresar, pues nunca lo iba a juntar. Iba a ser muy complicado. Y después, de hecho, fue acusado de conspiración porque el rey Enrique VII de Luxemburgo, bueno, quiso invadir también Florencia y Dante Alighieri tomó parte por él, ¿no? Inclusive le mandó algunas cartas en donde pues le mostraba su apoyo, ¿no? Sí. Pues bueno. Sí, de alguna manera aliarse, ¿no? Sí, aliarse. Sin embargo, pues de hecho fue Enrique VII después, aunque sí llegó a entrar a Florencia, fue envenenado y se encontraron las cartas. Y ya en ese momento ya fue desterrado para siempre Dante Alighieri, ¿no? Sí, por supuesta traición, ¿no? Era una traición, de hecho. Pero bueno, digamos que él no estaba solo en su movimiento político, ¿no? Había varias personas también con él. A las otras personas las perdonaron, pero a Dante ya nunca pudo regresar. Y vamos a ver por qué. Y mucho tiene que ver con la Divina Comedia, con una parte de la Divina Comedia, ¿no? Pues bueno, esta obra representa un resumen de los conocimientos y pensamientos de la Edad Media. En ella podemos encontrar una mezcla de conceptos religiosos, astronómicos, filosóficos y matemáticos. La Divina Comedia en sí representa un enigma tan grande que podríamos dedicar varios programas para hablar de todos ellos. Se compone de 3 partes, de 33 cantos, más un canto introductorio. Vamos a ver que aparece varias veces el 3. Cada estrofa está compuesta de 3 versos en 11 sílabas. 3 son los símbolos máximos de la religión, o al menos de la religión cristiana, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se habla de la Trinidad, ¿no? Sí. Y se cree que 33 era la edad de Cristo cuando fue crucificado. Y otro dato importante es que 33 son los grados masónicos. Y creo que cuando escribe Dante la Divina Comedia tenía alrededor de una edad de 33 años, ¿no? De 25 a 30, de 30 a 35 años más o menos. Okay. Pero bueno, sin embargo en esta ocasión, digo, el enigma de la Divina Comedia es enorme. Y obviamente vamos a traer su propio capítulo en el futuro. Pero bueno, en esta ocasión nos enfocaremos en la terrible pero maravillosa visión de Dante acerca del infierno cristiano, que es la primera parte de esta grandiosa obra. En ella Dante Alighieri estructura por primera vez a los abismos infernales en 9 círculos decrecientes, como nos lo podemos apreciar en la imagen del mapa que realizó Botticelli, inspirado en la obra de Dante Alighieri. De hecho lo van a ver en unos segundos. Y ahí podemos ver cómo los estructura en grandes círculos, ¿no? Al final de todos los círculos, o más bien en el 9º círculo, se encuentra Lucifer, que es el círculo más pequeño, ¿no? Sí. Pero bueno, en estos círculos las almas sufrían terribles tormentos acorde a los perversos actos que cometieron en vida. Pero la complejidad de la obra es tal que Dante coloca diferentes personajes de la historia dentro de algunos de esos círculos. Es así que, según el autor, el infierno se compone por los siguientes círculos. El primero es el círculo del limbo, donde básicamente están los personajes ajenos a la fe cristiana, ¿no? Sí, o ahí los no bautizados. Ajá, exactamente, ahí se encuentran pues, los poetas, algunos personajes históricos. Que no sufren, de alguna manera buscan la entrada divina. Sí, están en la nada, ¿no? O sea, sí, realmente están... No están ni adentro del infierno ni afuera, ¿no? Y inclusive ahí hace mención que logra ver a Saladino, ¿no? Que es sí, también. El segundo círculo es el círculo de los lujuriosos, que de hecho el castigo para los lujuriosos, aquí ya empieza a haber castigos, son unos vientos que los arrastran contra unas montañas, ¿no? Entonces eso sí está súper curioso. Y aquí se topa con Cleopatra y con Helena de Troya. Y con Paris, obviamente, también, ¿no? Paris. Y entre muchos otros personajes. Pero bueno, según Dante, estos eran los personajes que habían incurrido en los pecados, ¿no? De la lujuria, ¿no? El pecado de la lujuria. El tercer círculo es el círculo de la gula, o de los glotones. Estos eran castigados con lluvias de granizo. Y de hecho, no podían tener paz porque siempre estaban escuchando los ladridos de Cerbero, que era el guardián del infierno, ¿no? Aparte eran condenados a que siempre iban a sentir una sed y un hambre eterna. Entonces sí era así. Sí, es un castigo totalmente acorde a lo que habían hecho, ¿no? Sí. El cuarto círculo es el de los avaros o derrochadores.
Y bueno, es aquí donde la obra comienza a crear polémica en su entorno. Pues Dante no tiene reparo en señalar que en este círculo se encuentran algunos clérigos y papas que habían caído presos del poder de la avaricia, lo cual obviamente generó descontento entre las altas esferas de la Iglesia Católica. Sí. Pero aquí no bueno, en este círculo todavía no menciona quién, ¿no? O sea, nada más dice que hay algunos sí, clérigos y algunos papas. pero bueno, ahí ya está encasillando, ¿no? O sea, sí, más de alguna bien, manera. Sí, ¿no? A las altas esferas de la religión cristiana. Al papado, principalmente. Sí. Y bueno, su castigo era básicamente que se encontraban los avaros y los derrochadores y comenzaban a discutir y bueno, la discusión no tenía fin. Era ¿por qué gastas? ¿Por qué guardas? ¿No? Sí, realmente una discusión interna. Sí, pero realmente nunca descansaban. O sea, era una discusión que nunca llegaba a nada, ¿no? Sí, no. El siguiente círculo es el quinto círculo, es el círculo de la ira. Y bueno, también se encuentran los perezosos y los soberbios. Están atrapados despedazándose unos contra otros sobre el río hirviente Estigia, que es, bueno, súper conocido, ¿no? Sobre todo Virgilio habló mucho de esto. El círculo que sigue es el círculo sexto, que es el círculo de los herejes. Y aquí, bueno, ellos son castigados, de alguna forma tienen que estar en su sepulcro, pero con llamas pues incesantes, ¿no? La tumba parece las tumbas abiertas, expuestas, con llamas, ¿no? Sí. Un castigo como se le daba en vida a los herejes. Sí, quemados, ¿no? En muerte también se les estaba dando el mismo castigo. Sí, exactamente, que era creo que lo peor, ¿no? Sí. No tenían descanso. El séptimo círculo es el círculo de los violentos y se encuentran clasificados en 3 tipos. Los violentos físicos, los suicidas, que habían sido de alguna forma violentos contra sí mismos. Y de hecho, bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero aparte de los suicidas, se encontraban aquellos que habían sido violentos contra Dios. En el caso de los suicidas, eran árboles que estaban inmóviles, ¿no? Y su cuerpo estaba colgando de las ramas. Era una forma como de recordarles que se habían colgado, sí. ¿no? Y las arpías, ¿no? Que llegaban y picoteaban las ramas, castigo eterno, realmente están... Sí, de hecho, ese era el castigo. Y bueno, estaban esperando obviamente el juicio final, que se presentara en algún momento. En el caso de los violentos contra Dios, eran los blasfemos y los usureros. Y bueno, ellos eran condenados a cruzar por un desierto ardiente y siempre estaban cubiertos de llamas. Y de hecho llovía fuego, ¿no? Entonces siempre tenían que estar ahí. De alguna forma es obvio porque, bueno, con sus palabras habían provocado ira y habían provocado pues problemas, ¿no? Entonces es como divino, regresarles, ¿no? Lo que habían hecho, ¿no? El octavo círculo, y este es el círculo, creo que es más importante, inclusive más importante que el noveno, para mi punto de vista, no sé por ustedes. Es como decíamos, el autor narra que en este círculo, entre muchas otras modalidades de fraude, bueno, que es el círculo de los fraudulentos, se encuentran aquellos que se dedicaron a la propaganda política. Los sensacionalistas, los rufianes, los ladrones, los seductores. Y bueno, su castigo es que son golpeados siempre por los demonios. Entonces todo el día están siendo golpeados, ¿no? Seguimos en el octavo círculo, recordemos que está dividido, ¿no? Sin embargo, no lo es todo, pues según Dante, en otro recinto más profundo de este círculo, se encuentran aquellos que en vida se dedicaron a vender o traficar con falsas curas espirituales. Esto aquí ya es como, se va a poner la cosa más fea. O sea, bulas papales o indulgencias. Okay. Recordemos que en una etapa, ¿no? de la Edad Media se empiezan a vender todas estas bulas y estas indulgencias, ¿no? Para que la iglesia recabara fondos. Ok. Eran realmente falsas curas, ¿no? El perdón, ¿no? Supuestamente el perdón. Sí, el perdón de Dios a través del dinero, ¿no? Ok. Bueno, pues bueno, aquí identifica, y de hecho por esto se armó un gran lío, porque aquí ya menciona que él logra ver en el infierno, más bien en ese círculo específicamente, a papas como Nicolás III, Bonifacio VIII, quien había tomado Florencia y lo desterró, como su enemigo político, pues bueno, aquí lo coloca en el infierno. Y de hecho había muerto un año antes de que él empezara a escribir esto. Y también a Clemente V. Su castigo era que siempre estaban vagando con la cabeza hacia abajo y salían llamas del suelo. Entonces siempre se les estaba quemando la cara. O la boca en este caso, ¿no? Sí, mentir. Ajá, podría ser, ¿no? O la boca. Pero bueno, con esto Dante terminó de escandalizar a la comunidad católica.
pues ponía en tela de juicio los supuestos valores éticos de los líderes de la religión. En este círculo también se encontraban los astrólogos y falsos profetas, quienes caminaban con la cabeza mirando hacia atrás, pues su castigo era mirar eternamente hacia el pasado y no pronosticar el futuro nunca más. Pero esto no es todo, pues en el rincón más recóndito de ese círculo, del octavo círculo, se encontraban los políticos corruptos, que era, obviamente estaba haciendo una alusión a sus rivales políticos, quienes se encuentran condenados a permanecer en un mar de brea hirviente por toda la eternidad, custodiados por diablos que no los dejan salir. Esto sí está... Sí, de alguna manera es sí. es una crítica... Sí. Es una crítica social realmente, ¿no? Sí. Y su... todavía es vigente, ¿no? Me atrevería a decirlo, sí, ¿no? O sea, claro que sí, es bien seguramente está súper lleno ese círculo. Una crítica política incluso, sí, bueno, social. Todavía, y los escupió, ¿no? De nuevo, sí. De vuelta aquí a México. Pero bueno, eso ya es una opinión personal. Pero bueno, entre algunos personajes notables, también otros de este círculo, se encuentran los miembros del Sanedrín, que fue el consejo judío que determinó que Dios fuera condenado a cargar la cruz, o a ser crucificados. Okay. De hecho, ellos están crucificados en el suelo y las almas les pasan por arriba. Entonces sí es así como que súper curioso. Sí. Pues bueno. Finalmente se encuentra el círculo de los traidores, el noveno círculo, en donde finalmente se encuentra la morada de Lucifer, okay. El traidor más grande de la historia. Aquel que, según la tradición cristiana, se atrevió a levantar su puño contra el mismísimo creador del universo. Pero esto no es todo. De hecho, ese círculo no tiene fuego. Es una región conocida como Cósitos, que realmente está cubierta de hielo. Más bien son hielos perpetuos, ¿no? Sí. Y ahí se encuentran enterradas pues, las almas de los traidores. Pero, bueno, esto no es lo más impresionante, sino la imagen de Lucifer. Ah, ok. Lucifer está atrapado de medio cuerpo. Puede sacar las alas, de hecho las puede batir, pero no puede salir. Y también cuenta con 3 cabezas. Eso también es súper importante. En una de las cabezas se encuentra devorando a Casio y en la otra a Brutus, ¿no? Mm. Que realmente son los causantes, o más bien los traidores de Julio César, ¿no? Sí. Fueron realmente los que llevaron a Julio César a la muerte, ¿no? Y también en la cabeza principal, en la cabeza frontal, se encuentra devorando a Judas. Sí. Que es conocido como el mayor traidor, ¿no? Sí. Bueno, después de Lucifer. El que traicionó al Hijo del Hombre, ¿no? El que traicionó al Hijo del Hombre. Pero bueno, ahí esa imagen es súper curiosa y ahorita vamos a mostrar un poco de esto, ¿no? Y bueno, creo que ahora podemos entender por qué la Divina Comedia se convirtió en una obra rechazada y muchas veces condenada por las altas esferas de la religión cristiana. No obstante, el infierno de Dante terminaría reflejando la visión cristiana que tenemos en la actualidad de este lugar de tormento y desesperación. Creo que ahora podemos darnos un mejor significado a las palabras de advertencia que según Dante se encontraban al pie de la puerta de la entrada del infierno. Aquellas palabras que decían: todos ellos que vienen y que entran aquí, abandonen toda esperanza. Y esa fue la historia de la Biblia del Diablo y otros libros malditos. Está súper interesante esta parte porque aparte es una rebelión en contra de las ideas eclesiásticas, ¿no? Es un ataque directo a través de la literatura. Exacto. Y a través de lo divino. Usando la misma arma, ¿no? Sí, claro. Sí, de hecho, bueno, obviamente esta es la parte del infierno, después sigue el purgatorio, se va a encontrar a otros personajes también interesantes. Sí, claro, ya cuando llega al paraíso, ¿no? Uh-huh. Que por eso precisamente él lo denomina como comedia, porque realmente no tiene un final trágico. Sí, es un final feliz. Es un final feliz. Sí, de hecho al principio se llama comedia y luego ya como que le acuñan el título de la Divina Comedia. La Divina Comedia. Se llama la comedia y luego ya es la Divina Comedia. Botticelli creo que fue quien le dio el término de divina. Sí, bueno, de hecho Botticelli era súper fan de Dante Alighieri, pero no era el único. Ah, no, claro. También estaba, por ejemplo, Salvador Dalí, que era también súper fan de esta obra literaria, ¿no? Sí. Se cree que es una de las mejores obras literarias de la historia, yo creo que sí. Sí. Pero bueno, y vamos a regalar aquí un dato cultural, es un súper curioso de esos que nos gusta traer. Pues bueno, cuando Dante murió, que de hecho murió en 1321, a la edad de 56 años, la Divina Comedia no estaba completa.
estaban publicadas en la parte del infierno y la parte del purgatorio. Pero faltaba la parte del paraíso. Y él murió en ese inter. Okay. Entonces no se sabía bien. Se creía que se había terminado de escribir, ¿no? La parte del paraíso, pero no se sabía exactamente. Sí. Pues bueno, así pasaron 8 meses. Inclusive hay algunas personas que se ofrecieron a terminar la Divina Comedia, ¿no? Se creía que era inconclusa. Pues bueno, realmente Dante sí la había escrito, pero la había guardado y no le había dicho a nadie dónde estaba. Okay. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esto lo cuenta Boccaccio, de hecho, que era uno de sus contemporáneos, amigos de Dante Alighieri, y fue uno de los que escribió también su autobiografía. Él cuenta que el fantasma de Dante se le apareció a su hijo Jacobo en un sueño lúcido, de hecho. Y Dante, obviamente, él no pronunció muchas palabras, pero sí lo que le dijo es que se encontraba vivo, pero que se encontraba vivo en la verdadera vida, ¿no? En la que tenemos nosotros. Okay. Y otra cosa que le mencionó es que, obviamente Jacobo le preguntó si había terminado la Divina Comedia, si tenía publicado, más bien si tenía terminado el último canto de la Divina Comedia. Uh-huh. Y Dante Alighieri le dijo que sí, y le señaló un lugar en una de sus casas que tenía, que estaba escondido, Okay. estaba atrás de una pared, los últimos cantos de que pertenecen al paraíso, y así se pudo completar la Divina Comedia. Okay. Y esto lo cuenta Boccaccio, de hecho. De él no creía en nada de esto, obviamente, no por sus obras. Más bien. Mensajes del más allá. Sí, pero bueno, así fue como se terminó de completar la Divina. Sí, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? O sea, si hiciste algo realmente espectacular, de alguna manera tienes Sí. que darte crédito, tienes Sí, que pero es como si él hubiera estado desesperado de que no Sí. podían encontrar los cantos, porque además si los buscaron por todos lados, y bueno, ya se estaba llegando a la conclusión de que en realidad no los había escrito. Y fíjate que, bueno, realmente esta novela es muy emocionante, muy bonita, ¿no? El hecho de cómo Quizá manifestarse... La Divina Comedia, sí, continúa, Sí, ¿no? como lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? En contra del papado, en contra del manejo del catolicismo, de la religión. No de la religión en sí, sino del manejo de... Sí, claro. Entonces, bueno, igual no se ha popularizado tanto. Es muy buena obra, la verdad. Sí, es realmente. una obra, un clásico de la literatura universal. De alguna manera sí está... Bueno, algunas personas que a lo mejor no la conocían, la conocen o han escuchado hablar de ella por el videojuego. Ah, ok, sí, videojuego. bueno, o sea, Sí, digo, hoy hablando... entre muchas otras cosas, guardando proporción. sí, de hecho... De alguna manera se populariza. hace como 5 años, ¿no? Se popularizó, no sé, 6 años, 5 años, que sale este juego, ¿no? Dante Inferno. Ajá, exactamente. Infierno, obviamente es una historia adaptada Sí, de la Divina Comedia. Se adentra en lo que es el infierno. nada Ajá. más. Pero bueno, ahora que está pues en boca de todos, el tema de los videojuegos y todo eso, pues bueno, también se demuestra que de alguna forma pues también pueden ser didácticos, ¿no? Pueden enseñarnos algo. Se puede tener aproximación a este tipo de obras a través también de los videojuegos, ¿no? Sí, incluso está, por ejemplo, hay varios videojuegos que basan en lo que es historia anterior que muchos no conocen y de alguna manera le empiezan a buscar Sí, por medio de los se videojuegos, acercan ¿no? a través, sí, o sea, también tiene varios beneficios. Obviamente, Obviamente en alusión a la noticia trágica. Sí, o sea, que tampoco vivimos ayer, ¿no? sin ser tan influyente, ¿no? Sin dejarse Sí, también, sí. el caso de no ser tener tanta influencia al respecto, ¿no? O sea, guardando las proporciones. Ujú. Y como lo mencionas, ¿no? La noticia trágica que tuvimos El día de ayer, sí. De hecho, queremos anunciar de una vez cuál va a ser nuestro próximo programa, de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente capítulo, que va a ser un capítulo especial. Y bueno, vamos a hablar de hecho, la masacre de Columbine, porque se va a estar hablando mucho de esto. De hecho, les podemos adelantar que precisamente los hechos trágicos que pasaron ayer, pues lamentablemente el niño que murió pues iba cosplayado, digamos, Uh-huh. vestido de Harris, ¿no? De Harris, que es uno de los autores de la masacre de Columbine. Y bueno, vamos a intentar explicar, ¿no? Desde una forma, acercarnos más a la psicología de las personas, de esa persona. No tanto, no lo vamos a ver desde otro tipo, desde otro enfoque, pero sí es necesario saber qué es lo que pasó y por qué pasó, ¿no? Para crear conciencia de esto. Entonces creo que es importante, ¿no? Vamos a tratar de traer algunos pues expertos.
Pues bueno, amigos, esto ha sido La Noche Paranormal. Les agradecemos su presencia. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado el tema de hoy. Y hasta La próxima. luego. Gracias.